Bien, vamos a continuar hablando de dolor y esta vez nos toca hablar del dolor musculoesquelético, ¿ya? Y vamos a hablar de lo que se conoce como lumbalgia, ¿ya? Que es el dolor musculoesquelético más frecuente. Ya el dolor musculoesquelético, pues es un síntoma que es descrito desde mucho tiempo atrás, ¿ya? Todo el mundo se ha quejado alguna vez de un dolor musculoesquelético y más comúnmente localizado en la espalda. Hay múltiples síndromes dolorosos relacionados con esto por todas las estructuras que son parte de la espalda, ¿no es cierto? Entonces, no es una enfermedad en sí, el dolor de espalda es más bien un síntoma, no constituye un diagnóstico o una enfermedad. En la mayor parte de los casos, el dolor de espalda o este síntoma es benigno y se pasa, es autolimitado. Pero una vez que se ha determinado que no tiene ninguna causa, es importante descubrir qué factores son los desencadenantes, porque está asociado a muchos factores emocionales. Recordemos que en la espalda hay una serie de estructuras que dan origen a dolor, entre el cual están la columna vertebral, los músculos, los nervios, pero también la espalda ya constituye parte de lo que representa el asiento de los órganos viscerales, en este caso el abdomen, los órganos pélvicos. Por lo tanto, es importante que este dolor de espalda no represente una alteración de esos órganos. Bien, se entiende como dolor de espalda aquel dolor que está localizado en la parte posterior del tronco, que va desde el occipucio hasta el sacro, así de extenso, y van a ser incluidos también los procesos dolorosos que se localizan en la inervación de las raíces nerviosas que salen de la columna, ¿ya? Entre esos están los más frecuentes es la ciática que le dicen, o la lumbociática, y también las raíces cervicales, la cervicobraquialgia, ¿ya? La mayor parte de los dolores corresponden al área lumbar, ¿ya? Que es la parte baja, ¿ya? Y siguen en frecuencia el dolor cervical, pero es mucho más frecuente el dolor lumbar. Y el dolor lumbar es el que lo conocemos como lumbalgia. Como habíamos dicho, en la espalda no solamente están las estructuras óseas las que producen dolor, hay una serie de estructuras que pueden derivar en dolor. Están los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los músculos y las raíces nerviosas, ¿ya? Y incluso en ese orden de frecuencia. El dolor de espalda como tal, y más frecuentemente la lumbalgia, ha evolucionado con la humanidad. Desde que pues el hombre camina en bipedestación, la mayor carga se da sobre las extremidades inferiores, ya, y sumado a los estilos de vida actuales que promueven que la persona tenga más sedentarismo y obesidad, pues hacen que la zona lumbar sea la de máxima carga y muchas veces el lugar de mayor molestia musculoesquelética. Entonces, ¿qué es la lumbalgia? Lumbalgia es básicamente eso, un dolor localizado en la región lumbar, no es más que eso. Dolor localizado en la región lumbar que puede o no estar acompañado de dolor irradiado o referido a otras zonas, ¿ya? Pero dolor localizado en la zona lumbar. Otra vez, no es una enfermedad, es un síntoma, ¿ya? Dolor síntoma frecuente y que está en todas razas y clases sociales se produce y que va a afectar a personas de cualquier edad. Este síntoma puede estar asociado muchas veces a causa importante de discapacidad, ¿ya? Y se calcula que un 80% de la población presentará dolor lumbar en algún momento en su vida. No necesariamente significando que esto sea una discapacidad o un problema a largo plazo. En la mayor parte de los casos, los procesos son autolimitados, benignos y se resuelven, cerca al 80-90%.
solamente se cronifican, es decir, se hacen persistentes un 5% de los pacientes. Y son este grupo los que van a requerir o alguna intervención o algún otro procedimiento. La mayor parte de este dolor lumbar, de esta lumbalgia, es benigna. ¿Cuáles son las causas de este síntoma? Ya. Primero, hemos dicho, la mayor parte son benignos. Y es así que el 90% de las causas, 90, es harto, están localizadas en las estructuras vertebrales y paravertebrales. Es decir, huesos, articulaciones, ligamentos y músculos. De estos 90%, 10% pueden cronificarse. ¿Ya? Es decir, la mayor parte se mejora solo. De estos 90, el 80% no se va a saber exactamente por qué le duele. Todos los estudios van a ser, como dice su nombre, inespecíficos. Y solamente podremos determinar, como el 80% son inespecíficos, 20% con una causa precisa, y de esas solo 5% será una causa que requiere una atención urgente, es decir, que sea grave. Entonces, esto te da más idea de lo benigno que resulta ser el dolor. Nuevamente, 90% causas vertebrales y paravertebrales, solo un 20% se determinan las causas, 80% son inespecíficos y un 5% solamente es patología grave. ¿Ya? La mayoría de los pacientes con lumbalgia, en el 80%, no hay una alteración que la justifique. No hay. Le hacen todos resonancia y no se encuentra nada. La mayoría son autolimitadas y también es importante que la exploración diagnóstica, es decir, hacer de rutina, tomografía, resonancia, electromiografía, no van a dar resultados positivos. Y la base del diagnóstico va a estar en la clínica, en la evaluación y en la clínica del paciente. Bien. Clasificaciones de la lumbalgia hay muchas, pero quizás esta es una de las más útiles. Ya, vamos a describir las más útiles. Se van a clasificar de acuerdo a la duración del cuadro y de acuerdo al origen del dolor. De acuerdo a la duración del cuadro, cuánto tiempo dura el cuadro, que hemos dicho la mayoría se pasa, es autolimitado, vamos a calificar a lumbalgia aguda, lumbalgia subaguda y lumbalgia crónica. ¿Ya? Lumbalgia aguda es aquella que dura menos de 6 semanas. Es la mayoría de los pacientes. Lumbalgia aguda entre la que dura entre 6 a 12 semanas. Y la lumbalgia crónica es la más rara, como habíamos dicho en una parte 10, hasta un 5 a 10%, digámoslo así, se cronifican, 2 a 7% de los pacientes, y que representa más de 12 semanas de evolución. ¿Ya? De acuerdo al origen del dolor, esta es quizás la clasificación más útil. Las lumbalgias pueden clasificarse en 3 tipos. 1, 2 y 3. El punto 1 es aquel dolor lumbar no específico, o si quieren, lumbalgia inespecífica. En este caso, el dolor lumbar usualmente tiene un origen musculoesquelético en el 90% de los casos. Este tipo de lumbalgia representa el dolor, el 90% de los casos. 90% de los casos, dolor lumbar no específico o lumbalgia no específica. ¿Ya? A su vez, esta no específica, que es el 90% de los casos, puede ser no mecánica, 30%, y mecánica, la mayoría. Cuando nos referimos a mecánico, nos referimos a un dolor relacionado principalmente con estructuras articulares, musculares, esguinces, contracturas, etc.
Y no mecánico ya nos referimos a patologías musculares de distinto origen. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles. Después está el segundo grupo de lumbalgias, de acuerdo a su origen, las que se llaman dolor lumbar o lumbalgia, si quieren, con irradiación. ¿Qué significa eso? Que el dolor es en la parte lumbar, pero se irradia más allá de eso, siguiendo una raíz o siguiendo otro patrón de estructuras. ¿De acuerdo? Y por último, el menos frecuente es el tercer grupo, es el dolor lumbar secundario. Este dolor es el que nos tiene que asustar. Este dolor lumbar secundario es el que se produce por afección de otras estructuras no musculoesqueléticas, no relacionadas con la espalda, ya, y sí, que pueden ser graves. El dolor de espalda está representando una alerta. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros los desglosamos un poco más por causa, vamos a ver que las lumbalgias inespecíficas o musculoesqueléticas, el 90% de los casos, pueden ser, habíamos dicho, mecánica y no mecánica. Las con irradiación, menos frecuentes, 10%, y las mucho menos frecuentes, las lumbalgias secundarias, que son las graves, representan el 5%. De las musculoesqueléticas inespecíficas, las mecánicas, como les decía, son debidas a alteraciones musculares esqueléticas propias, contractura muscular, esguince, distensión, ya por procesos mecánicos, ya un esguince, una distensión, es la causa más común y representa el 70% de los casos. La lumbalgia musculoesquelética no mecánica puede tener 3 tipos. En este está el dolor psicosomático, ya que eso se ha visto en dolor, es decir, que tiene un dolor lumbar que no está relacionado precisamente con una afección, con un esguince, con una contractura, sino con una afección psicosocial, psicológica, ¿ya? Y dentro de eso está también un síndrome que lo vamos a ver más adelante, que es un síndrome musculoesquelético, que es el síndrome miofacial. Las lumbalgias con irradiación, que representan el 10% de los casos, podemos dividirlas a su vez, las sin afección neurológica y las con afección neurológica, también llamadas las con afección neurológica radiculopatías. Las sin afección neurológica usualmente son las que producen alteración en las articulaciones facetarias. Y en esto vamos a ver más adelante, está el síndrome facetario. Este representa el 10% de los casos. Y también, sin afección neurológica, pero sí afección ósea, están las fracturas osteoporóticas, que producen acortamiento de las vértebras, aplastamientos, etc. Las con afección neurológica, la más frecuente, que representa solo el 4%, son las hernias del núcleo pulposo o las hernias discales. Y más abajo, con mucho menos frecuencia, están la estenosis vertebral, la alteración de las vértebras, y la espondilolistesis, que es un desplazamiento de las vértebras producida por una degeneración vertebral también, producida por la artrosis, por la osteoporosis, ¿ya? De las lumbalgias secundarias, que son el 5%, puede tratarse de una neoplasia, es un tumor en cualquier parte de la columna, generalmente de estructuras vecinas. Puede tratarse de una infección o de otras enfermedades pélvicas y vasculares o renales, por ejemplo, un aneurisma de la aorta. Estas son las mucho menos frecuentes, pero este grupo de afecciones son las más graves. ¿Ya? Estas pueden llevar a la muerte si no las tratamos. ¿Ya? Por eso es que las lumbalgias secundarias se convierten en banderas rojas.
Siempre, siempre, y sobre todo en dolor lumbar, en lumbalgia, hay que considerar el enfoque del paciente con el modelo biopsicosocial. Es decir, que no solamente este síntoma, que es dolor lumbar, va a ser producido por factores biológicos, lo que hemos hablado, sino también influyen factores psicológicos, ya cómo el dolor, cómo el paciente afronta su dolor, qué otros problemas tiene, el dolor, qué origen tiene, ya cómo se comporta frente a la enfermedad y obviamente también factores sociales. Como hemos visto, es causa de discapacidad y muchas veces es causa de licencias, de permisos, de estrés también, al contrario, de laboral. Entonces, eso es importante tomar en consideración este modelo, que el paciente no solamente es una columna, sino es un conjunto de ser humano que tiene varios factores, familia, ambiente, sociedad, trabajo, emociones, etc. Bien. Una de las cosas clave en el dolor lumbar es la evaluación y posterior diagnóstico. Diferenciar en estos tres, en esta clasificación de estos tres tipos, que es la más útil. Entonces, la evaluación, como en todo paciente con dolor, en este caso con síntomas, tiene que partir con la anamnesis. Y la anamnesis, como en una anamnesis de dolor, tiene que tratar de definir algunas características del dolor, la distribución, la irradiación, qué incapacidad funcional tiene, hemos visto, hay escalas, y por supuesto, determinar las red flags, que para el dolor lumbar es tratar de identificar las lumbalgias secundarias, y esto puede ser desde la anamnesis, ¿no es cierto? Segundo paso, que es parte de la evaluación, está la exploración física. En el caso de las lumbalgias, nos va a dar también las banderas rojas, es la presencia de un déficit neurológico, por lo tanto hay que hacer una exploración neurológica y hay que explorar las raíces espinales. ¿Qué raíz espinal está afectada? Y por supuesto, por último, está como en todo, la exploración por sistemas, principalmente relacionado con la identificación de red flags. Bien, examino yo al paciente, hago la anamnesis sobre todo, hago la exploración física, ¿ya? Y de acuerdo a eso, pues puedo definir el dolor lumbar igual en tres grupos que están relacionados básicamente con lo que hemos hablado. Nuevamente, el dolor lumbar específico o lumbalgia inespecífica. Puedo encontrar el dolor lumbar con afección neurológica, ¿ya? O dolor lumbar con irradiación también neurológica. Y el dolor lumbar con síntomas de alarma. Ojo, este tiene algo que es grave y constituye una red flag. Basta para definir estos tres tipos una anamnesis detallada. ¿Qué vamos a buscar en la anamnesis? En la anamnesis un factor importante es la edad. ¿Ya? Cuanto más joven el paciente, es también más probable que las causas no sean contracturas o tenga otro, e igualmente cuanto sea mayor de 55 años. Tiene que determinar la profesión y la actividad laboral. ¿Qué tal si el paciente alza pesos? Ya es un paciente que cargador, o que por la postura está siempre en una postura sedentaria. Presencia de otras enfermedades asociadas. ¿Qué características tendrá el dolor? ¿En qué momento aparece el dolor? ¿En reposo, en el ejercicio? Si este dolor se irradia, ¿dónde se irradia? ¿Qué otras manifestaciones tienen? Pueden ser neurológicas, otros síntomas. ¿Ya? Y esto es el primer paso de la anamnesis. Hay cosas claves en la anamnesis que nos va a ayudar a identificar algunas banderas rojas y decir, no, este dolor lumbar es secundario y tiene síntomas de alarma. Por ejemplo, ¿es un dolor lumbar puramente tal o es un dolor que tiene su origen en otra parte del cuerpo y se refiere a la zona lumbar? ¿Ya? Y eso es muy
probable identificarlo por la anamnesis, preguntando al paciente si él percibe dolor en otra área y cómo lo percibe, dónde se inicia, etc. La otra pregunta es, ¿hay datos para pensar una enfermedad grave? Yo pensaré en una enfermedad grave, en un paciente que sea adulto mayor, con un dolor de inicio menos de 6 meses, menos de 6 semanas, perdón, con dolor nocturno, con enflaquecimiento, ya pensaré en una enfermedad grave. Determinar con la anamnesis también si es un dolor mecánico o un dolor de carácter inflamatorio, si tiene compromiso de raíces, y también preguntaré qué evolución se espera del proceso. Esta pregunta es muy importante porque de acuerdo a esta pregunta podré determinar también las expectativas de mi paciente y cómo él toma el dolor. Si el dolor lo toma con mucha gravedad, está asociado a otros problemas, obviamente me va a guiar a un compromiso más psicosomático. Entonces, la pregunta última es para guiarnos hacia el enfoque que tiene el paciente por el dolor. Dentro de la anamnesis, como decía, una parte importante es las características del dolor. Esto me va a ayudar a diferenciar entre un dolor mecánico, un dolor no mecánico, un dolor irradiado y un dolor con síntomas de alarma. ¿Ya? Dolor mecánico. Hemos visto dolor mecánico asociado a lumbalgia inespecífica. Es un dolor que se produce al movimiento o a la carga, ¿ya? Que va a exacerbarse con los esfuerzos y a veces en determinadas posturas y disminuye con el reposo. Esa es la principal característica del dolor muscular mecánico. Aumenta con el ejercicio y disminuye con el reposo. Este dolor, como les decía, lo originan todos los trastornos del raquis, ¿ya? Y la mayor parte es, como les decía, dolor lumbar o lumbalgia inespecífica. Este dolor, usualmente la exploración neurológica no va a encontrar nada y también los estudios son negativos. Este dolor es calificado como benigno. El paciente usualmente te va a decir súbitamente después de hacer, no sé, de un fin de semana de jardinería, ¿ya? O de un futbito, empezó con dolor lumbar, empeora cuando hago actividad física, cuando estoy echadito en reposo mejora, generalmente es diurno, no me despierta por la noche, estoy dormido, me duermo bien. En la mañana despierto, no hay rigidez maquinal, pero a medida que pasa la mañana hago más esfuerzo y me duele. No hay una alteración del estado no general, el paciente no ha perdido peso, no tiene otros síntomas y tampoco hay antecedentes previos. Lo que sí, el paciente usualmente a medida que hace más actividad, generalmente la limita por el dolor. ¿Ya? El otro tipo de dolor es el dolor irradiado. ¿Ya? El dolor irradiado es un dolor que, como dice su nombre, está localizado en el lumbar, pero se va a irradiar siguiendo la trayectoria de un nervio. En este caso, el nervio ciático, que usualmente sigue en un miembro inferior. ¿Ya? Este dolor va a incrementarse con los movimientos y con maniobras que aumentan aumento de la presión intratecal o intramedular, como ser la tos, el defecar, la risa, el aguantarse la respiración, el pujar, ¿ya? Todos estos van a aumentar la presión dentro de la médula y esto va a generar una irritación de las raíces y va a generar dolor. Dolor característicamente que parte a nivel lumbar, pero principalmente va a ser irradiado siguiendo el trayecto del nervio ciático, que es usualmente el nervio más afectado. Además de dolor, esta afección del nervio se va a acompañar de trastornos nerviosos. ¿Qué trastornos? Trastornos sensitivos. El paciente va a percibir
como parestesias, como hormiguitas en las piernas. Vas a percibir disestesias, es decir, como que me tocan y siento que me duele, y vas a sentir como la pierna a veces pesada, como que más adormecida. Y también en ocasiones, cuando ya es una afección más severa, pueden acompañarse de trastornos motores de la extremidad. No mueve, está débil, el pie caído. ¿Qué nivel, hasta dónde va a variar de acuerdo a la raíz afectada? Eso vamos a ver más adelante. Usualmente el dolor irradiado, ya, o lumbalgia con afección neurológica o con irradiación neurológica, la causa más frecuente, que no es precisamente la principal, lo representa un 4% de las causas, es la hernia discal. Y por último está el dolor no mecánico, este dolor que puede ser de alerta, secundario. Es un dolor que va a aparecer en cualquier momento, incluso predominantemente en reposo. Es un dolor persistente, no se alivia con ninguna postura, ¿ya? Y muchas veces el paciente se queja que despierta por el dolor. Este dolor de estas características asociado a signos de alarma, pues constituye un dolor o una lumbalgia con síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Como les decía, dolor en edades extremas, dolor en niños o adolescentes, dolor nocturno, paciente que usa esteroides sistémicos, baja de peso, que de por sí haya tenido una movilidad muy disminuida, que tenga alteraciones en los esfínteres, que tenga ya un diagnóstico previo de espondilitis, que tenga afección en otra articulación, por ejemplo, una artritis reumatoide, que tenga fiebre, que haya un antecedente de un trauma violento, que haya antecedente de neoplasia, antecedentes de uso de drogas endovenosas, antecedentes de VIH, que el paciente tenga una deformidad evidente en la columna, una cirugía de columna previa, que haya sido acompañado de síntomas motores, pérdida progresiva de la fuerza, rigidez matutina, que tenga otras afecciones de otros órganos y que tenga un soplo abdominal. Todos estos signos de alarma, ya, que muchas veces tengo que buscarlos activamente, constituyen banderas rojas. ¿Ya? Banderas rojas del dolor mecánico. Y cuando nos referimos a banderas rojas, significa que es un dolor que puede estar asociado a una patología visceral o abdominal o una patología también neurológica seria, ¿ya? Estos factores tienen que asociarse, estos síntomas tienen que asociarse con factores de riesgo también que pueden encontrarse en un paciente con lumbalgia. ¿Ya? Entonces, ese factor de riesgo es el más importante al momento de tomar una conducta con ese paciente. Entonces, ¿qué enfermedades podrían estar indicando estos síntomas? Por ejemplo, el síndrome de cola de caballo, que es una afección neurológica grave. Usualmente puede venir con dolor lumbar, pero más predominantemente lo que se va a manifestar es alteración de los esfínteres, retención urinaria, incontinencia urinaria o retención fecal. Otro segundo cuadro es la compresión radicular grave, y esto se da cuando hay, por ejemplo, una masa tumoral, un tumor de crecimiento rápido a nivel lumbar y que compromete varias raíces. En este caso, el paciente rápidamente perderá la motilidad, tendrá un déficit motor. El cáncer por una metástasis, por ejemplo, un paciente más de 50 años con antecedente previo de cáncer, que además tenga pérdida de peso y dolor nocturno, yo pensaré que puede estar haciendo una metástasis. La presencia de fractura, un trauma reciente, o muchas veces en pacientes sin grandes traumas, pero que tengan osteoporosis y
para esto son mayores de edad, mayor de 50 años, hay que pensar también que puede tratarse de una fractura con desplazamiento y con compresión radicular y medular. Las espondiloartropatías inflamatorias. Esto corresponde a un grupo más raro de afecciones de las articulaciones, en este caso asociadas a artritis reumatoide juvenil, por ejemplo. Las infecciones, ya la presencia de un absceso dural, epidural, puede asociarse siempre con fiebre. Y esto no se da en cualquiera, sino en pacientes con inmunodeficiencia. Y el más raro de red flag, es la presencia de un aneurisma de la aorta, que es una dilatación de la aorta abdominal. Y en este caso, pues lo que vamos a tener es un dolor con la postura, sensación de un dolor pulsátil a nivel abdominal. ¿Ya? Que muchas veces esto puede pasar inadvertido porque es asintomático durante mucho tiempo y solo dar síntomas cuando genera una ruptura del aneurisma. Entonces esto representa una gravedad muy alta. Al examen clínico, ¿qué vamos a buscar? Ya la anamnesis hemos hecho, ya tenemos algunas cosas clave de la historia. Entonces, es importante que el segundo paso sea el examen clínico, aunque ya por la anamnesis sospechemos, en el examen clínico tenemos que ir a confirmar. Siempre la exploración debe ser sistemática, completa, ordenada, detallada. Tiene partes. La primera parte es la inspección. La inspección es observar, yo voy a ver, inspección u observación. Si el paciente está de pie, tengo que hacerle, si no está de pie, hay que hacerle parar lo que pueda. Y hay que ver toda la simetría del raquis, si no hay ninguna masa, ninguna área eritematosa, nada que sobresalga. Igual hay que ver la simetría de los hombros, los glúteos, la actitud de los miembros, por ahí está, tiene una curvatura, ya. Hay que pedirle que el paciente, y hay que ver la exploración de la movilidad, en extensión, en flexión, de acuerdo a lo que tolere el paciente. Y la palpación, hay que palpar las apófisis espinosas, las masas musculares, y ahí puedes tú descubrir puntos dolorosos que vamos a saber que pueden estar asociados con algo. Y siempre, en todos los casos, hay que hacer una exploración neurológica, ¿ya? Y esto implica, además de evaluar la fuerza, hay que evaluar los reflejos y los movimientos pasivos. Por ejemplo, la afección de L2, L4 va a producir una disminución en la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla con una leve aducción de la pierna. Y aquí vamos a tener un déficit del reflejo rotuliano. Lo mismo en L5, pero acá va a afectarse a la dorsiflexión del pie. El pie no va a poder dorsiflectarse y va a estar en inversión y eversión hacia afuera y el dedo gordo extendido. ¿Ya? Igual déficit rotuliano. L5S1 o S1, la flexión plantar va a estar más disminuida todavía, el reflejo de flexión plantar, ¿ya? Y también la flexión de los dedos. Aquí lo que vamos a tener un déficit del reflejo aquiliano. Y cuando es mucho más baja, S2, S4, raíces sacras, en realidad puede no haber ningún compromiso de raíces motoras, pero sí, sin duda alguna, disfunción vesical y intestinal. Bien, como en toda evaluación fisioterapéutica, un factor antes incluso de definir el plan de manejo, incluso es el pronóstico. Yo debo definir el pronóstico de este paciente para hacer mi plan de tratamiento. El pronóstico en general es benigno. Benigno, ya hemos dicho, 90% de los casos son de origen musculoesquelético, ¿ya? Y pues va a depender según la etiología. Como hemos dicho, la mayor parte son benignos. La más frecuente, la mecánica, dependerá de la duración de los síntomas. La mayoría duran menos de 12 semanas. Hay, sin embargo, ciertos factores que pueden ayudarnos a determinar qué va a hacer que este paciente tenga un dolor más tiempo y se convierta en una lumbalgia crónica. Ya,
Por ejemplo, hay ciertos factores demográficos, que en realidad estos no son de 100%, no es porque sea hombre, ya, listo, está muerto, va a cronificarse su dolor, no. Son ciertos factores de riesgo, ¿ya? Y están basados en estudios poblacionales, no son absolutos, es decir, requieren la combinación de estos para dar un pronóstico. Por ejemplo, sexo masculino, en edad laboral, es decir, paciente joven, con un nivel educativo bajo, con un trabajo mecánico, repetitivo, que tenga algún problema a nivel laboral, pues obviamente estos factores hacen que aporten a que este paciente no pueda superar el dolor. ¿Ya? Factores médicos, que tenga además de el dolor lumbar otros indicadores de salud como cefalea, como trastorno del sueño, tenga molestias digestivas específicas. Aquí no está hablando de un trastorno ansioso asociado. Y factores psicológicos, que tenga datos de depresión, ansiedad, que tenga alteraciones en la personalidad, obviamente nos va a decir que muy probablemente se va a cronificar. Si ustedes leen todos los factores de mal pronóstico, están asociados principalmente a la parte psicosomática, no tanto a la parte biológica, sino a la parte psicosomática, que es un factor importantísimo para que estos dolores se cronifiquen. Bien, una vez que ya he definido el pronóstico, ya he identificado ciertos factores de riesgo, viene el tratamiento. Y en la lumbalgia, el tratamiento tiene dos áreas, una parte farmacológica y otra parte no farmacológica. ¿Cuál es más importante? Al ser benigno, al ser autolimitado, al ser musculoesquelético, la terapia no farmacológica es lo más importante. ¿Ya? Usualmente se combina. La terapia farmacológica implica el uso de analgésicos y también, dependiendo de estos factores de riesgo, otra enfermedad asociada, fármacos coadyuvantes. Eso vamos a ver en fármaco, que no son analgésicos, pero que sirven para controlar el dolor, y de acuerdo a eso se va viendo en unidades específicas o el médico que se dedique al manejo de la lumbalgia. Paralelamente y al mismo tiempo, este paciente debe tener terapia no farmacológica, y ahí ustedes son los expertos. La terapia física, el ejercicio, la educación postural y, por supuesto, después identificando estos factores de mal pronóstico o algún otro factor de riesgo, el apoyo psicológico. ¿Qué medios físicos de fisioterapia? Esto, como les digo, ustedes conocen más, pero para la lumbalgia se han ensayado prácticamente casi todos. Está la hidroterapia, la crioterapia, la cinesioterapia, las manipulaciones. Hay expertos en esto. No voy a detenerme porque ustedes van a ir estudiando y de hecho hay fisioterapias específicas para el área lumbar. El láser, la electroterapia. ¿Ya? ¿Cuál es mejor que otra? En realidad, ese es un problema en fisioterapia. Los estudios dobles ciegos randomizados sobre técnicas de fisioterapia no son muchos, ¿ya? Y eso hace que, pues, haya escuelas, pero que no hayan sido comparativas en otras, o haya tendencias más que escuelas, porque no puede hacer una escuela si no escribe, si no produce. Entonces son más tendencias, ¿ya? Y eso creo que es importante que se generen escuelas en fisioterapia con opiniones, con evidencia científica sobre todas esas terapias. Todas sirven, pero comparativo para un diagnóstico, cuál es mejor, qué pasa, obviamente requiere más estudio. ¿Ya? Entonces, haciendo un flujograma de acción, lumbalgia, lo primero, determinar por la anamnesis las banderas rojas de alarma. Estas son las que más me preocupan. Si identifico uno, ese paciente hasta ahí quedó conmigo, primero va al médico. ¿Ya? Primero va al médico. Eso es importante. Si no va al médico y yo me agarro a este paciente, puede estar en riesgo su vida.
Y también voy a buscar estas banderas amarillas, lo que hemos hablado, estos factores de riesgo, la profesión, su tolerancia al dolor, a la frustración, etc. Ya le hago un examen, la evaluación, ¿no es cierto? La exploración física y puedo también con estas banderas determinar si hay una tendencia a que la lumbalgia se cronifique. Si es así, ojo, este paciente va a requerir una atención especial, además de fisioterapia, quizás requiere que intervenga psicología. ¿Ya? De ahí puedo determinar, como hemos dicho por el examen, las anamnesis, 3 tipos de lumbalgia: la inespecífica, la lumbociática o la con irradiación neurológica, ¿ya? Y esta la secundaria que ya aquí arriba, ya se me fue, ¿ya? Entonces la lumbalgia inespecífica, pues la mayor parte, 90% de los casos, son secundarias a patología musculoesquelética. Este caso, ¿qué es el tratamiento? Inicialmente reposo. Antes, era hasta una semana que no levantaban. Estamos hablando de los 60. En la actualidad, el reposo tiene que ser muy breve, menos de 48 horas, y el tratamiento dura entre 1 a 4 semanas inicialmente. ¿Ya? ¿Qué es el tratamiento? La educación, la modificación de la actividad, el tratamiento farmacológico, analgésicos y el no farmacológico con fisioterapia. 1 a 4 semanas. ¿Ya? Si el paciente se mejora, perfecto. Si no se mejora, pues tiene algún otro síntoma o se agrava, hay que ver tratamiento quirúrgico, ver que realizar exámenes. Ya, si no hay nada, si todos los exámenes son normales, quizás acá hay otros factores psicológicos que están influyendo. En los factores, en las lumbalgias con compromiso neurológico, con afección neurológica, ¿cuál es el tratamiento? No significa que al tiro lo voy a operar. No, primero reposo en cama, ¿ya? 12 días dicen, no es tanto, en realidad ahora han ido cambiando un poco sus protocolos. En algunos casos se utiliza órtesis, es decir, una faja, ya 12 semanas. Si ya no tiene tanto dolor, se suprime esta faja, la órtesis. Esto en algunas escuelas lo utilizan, igual aquí sí hay escuelas, porque esto es manejo de neurología. Y lo que se recomienda es lo mismo que en la lumbalgia inespecífica: modificar la actividad, tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico. Si este paciente persiste, hay que hacerle estudios, y si en el estudio sale algo compatible con una hernia y no ha mejorado después de estas 12 semanas y todo este tratamiento, recién el paciente es candidato a cirugía. Ya no se puede definir candidato a cirugía, digamos, si tiene una hernia, directamente desde la primera, de la primera vista, ¿ya? Porque muchas veces estas hernias no son las causantes del dolor y tienen otra combinación de síntomas o pueden ceder con el manejo. Bien, esta es la bibliografía y este es el tema de hoy.